Bueno, hoy vamos a hablar de la distribución binomial. Para eso, bueno, estudia en forma perseverante y disciplinada la llave del éxito, del vivir bien, y recuerda que el aprendizaje es una mera repetición, aunque muchos digan otra cosa. La unidad toma decisiones según modelos estadísticos, por lo tanto les tengo que aplicar algunos modelos estadísticos para que puedan tomar determinadas decisiones. En este caso, el objetivo fundamental es evaluar críticamente información estadística extraída desde medios de comunicación tales como periódicos, artículos de revistas o desde Internet. Ya hemos trabajado con esta unidad en parte con respecto al interés compuesto. Bueno, ahora el objetivo de la clase ahora es utilizar el modelo binomial para predecir resultados de experimentos aleatorios. Es decir, les tengo que hablar acerca del modelo binomial. Pero para poder hablar del modelo binomial tengo algunos conocimientos requeridos, como por ejemplo la combinatoria. Bueno, ustedes se acuerdan de esta famosa fórmula. La combinatoria de n sobre r es igual a n factorial sobre n menos r factorial por r factorial. Bueno, lo vamos a ver con un ejemplo. Si de un grupo de 10 personas se deben escoger 6 de ellas para formar una comisión, ¿de cuántas maneras distintas se puede hacer la comisión? ¿De cuántas maneras distintas? Bueno, tenemos que identificar en este caso el n, que vale 10, el r, que vale 6, y tenemos que entender que vamos a armar una comisión. Por lo tanto, si escojo a Ana, a Carlos y 4 personas más, y luego si escojo a Carlos y a Ana y las mismas 4 personas, esto da lo mismo, porque es la misma comisión en el mismo grupo. Por lo tanto, acá no importa el orden. Y si no importa el orden, bueno, es una combinatoria y vamos a usar directamente la fórmula. Reemplazamos los valores y llegamos a esto. Acá tengo 10 factorial sobre 4 factorial por 6 factorial. Les quiero recordar que como yo acá tengo un 6 factorial, puedo el 10 descomponerlo como 6 factorial por 7, por 8 y por 9 y por 10. Y acá abajo el 4 factorial, bueno, sería 1 por 2 por 3 y por 4. Y acá 6 factorial. Simplificamos S con S. Simplificamos 2 por 4 me da 8. Simplificamos con el 8. 3 por 1, 3. 3 por 3, 9. Es decir, me queda 7 por 3, 21. Por 10 me da 210. De esa forma lo podemos hacer. O en su defecto, escribimos los factoriales de cada número. 10 factorial, 4 factorial y 6 factorial. Y vamos eliminando término a término de la misma forma que recién. Por lo tanto, igual me da 210. Espero que se hayan recordado de la combinatoria. Otro conocimiento que tengo que es necesario es la probabilidad según Laplace. Y ustedes saben que la probabilidad según Laplace es que la probabilidad de un evento es igual a los casos favorables partido por el total de casos posibles. Un ejemplo simple: al lanzar un dado, ¿cuál es la probabilidad de obtener un 3? Bueno, la probabilidad de obtener un 3 al lanzar un dado es, tengo un solo caso, porque existe un solo 3 en las caras de un dado, y tengo 6 casos posibles, me da un sexto. Otro ejemplo otro conocimiento que les tengo que recordar son los sucesos complementarios, y esto lo vemos con un ejemplo, y sería, si la probabilidad de que llueva en esta semana es 0,7, ¿cuál es la probabilidad de que no llueva esta semana? Obviamente uno dice, bueno, si llueve 0,7, la probabilidad de que no llueva es 0,3. Bueno, verdaderamente es así. Por lo tanto, la probabilidad que llueva es 0,7. ¿Y cómo se hace la probabilidad que no llueva? Bueno, la probabilidad que no llueva es igual a 1 menos la probabilidad que llueva. Es decir, es 1 menos 0,7 que me da 0,3. Es decir, sucede A o no sucede A. Si el evento es A, su complemento es no A. Es todo lo demás. Vamos a otro conocimiento que tenemos que tener, que son los eventos independientes. ¿Y cuáles son los eventos independientes? Bueno, son aquellos que la ocurrencia de uno no afecta a la ocurrencia del otro. Ejemplo, en el lanzamiento de dos dados. ¿Cuál es la probabilidad de que salga el número par y un número primo? Es decir, la probabilidad de que salga par y primo. Es decir, par interprimo. O sea, en otras palabras, estos dos son independientes, porque si en uno de los dados sale par, no influye que en el otro salga un número primo. Por lo tanto, la probabilidad par y la probabilidad de primo. Es decir, la probabilidad de par en el lanzamiento de dados es muy simple, es 3 sobre 6. Y la probabilidad de que salga un primo en el lanzamiento de un dado sería, bueno, el primo sería 2, bueno, los primos serían 2, 3 y 5. Por lo tanto, sería también 3 sobre 6, es decir, sería un cuarto. Esa es la probabilidad
de eventos independientes, ¿ya? En el lanzamiento, en este caso, de dos dados, ¿ya? Uno salga par y en el otro salga primo, ahí está. Y los sucesos dependientes, bueno, son aquellos sucesos en donde la ocurrencia de uno afecta a la ocurrencia del otro suceso. Ejemplo, en una bolsa hay 5 bolitas rojas y 3 azules. Al sacar 2 de ellas sin reposición, importante eso. ¿Cuál es la probabilidad de obtener una roja y una azul en ese orden, en este orden, roja y azul? Ya. Entonces, la probabilidad de que sea roja y azul es lo mismo que la probabilidad de roja y azul. Por lo tanto, esto es lo mismo que en la primera sea roja y en la segunda sea azul, dado que la primera fue roja. Así se lee esto. No se olviden de lo que anteriormente se les había enseñado. Por lo tanto, la probabilidad de que sea roja en el primer momento, en este primer momento, bueno, sería la probabilidad de que sea roja sería 5 sobre 8. Ahí está. Y la probabilidad de que sea roja en el segundo momento, es decir, ya salió la roja. Por lo tanto, ahora tengo 3 azules, porque me piden que sea azul, 3 azules sobre el total, como ya salió una bolita y esta fue roja, 3 sobre 7. Por lo tanto, multiplico 5 por 3, 15 y 8 por 7, 56. Todo este es el conocimiento que tienen que de alguna manera, un conocimiento previo. La verdad, esta parte, los sucesos dependientes los quise agregar para refrescarles un poco la memoria. Continuamos entonces. ¿Qué es lo que es la distribución binomial? Bueno, la distribución binomial es un modelo estadístico que se ocupa en la manufactura, fabricación de productos, en la ciencia y tecnología, en las finanzas, ¿ah? Bueno, y en los juegos de azar, los casinos. La verdad se ocupa en todo esto, en un sinfín de problemas, digamos, en el área de las distintas, o sea, en las distintas áreas del conocimiento humano. Bueno, para poder hablarles de la distribución binomial, primero les tengo que hablar de los experimentos de Bernoulli. Bueno, ¿quién era Bernoulli? Bernoulli era un suizo, científico, matemático suizo, ¿ya? Que vivió en el año 1654-1705, ¿ya? Y él modeló lo siguiente, descubrió que en la vida cotidiana se veían experimentos que tenían dos posibles resultados, éxito o fracaso. Ejemplo, cuando usted responde una prueba de alternativa, usted puede acertar puede tener un éxito, puede tener un fracaso en la respuesta que usted da. También se da cuenta que en las empresas se preocupaban de la producción de los defectuosos y no defectuosos, es decir, si una empresa hace tornillos, se preocupa de ver qué pasa con los tornillos que están defectuosos con respecto a los no defectuosos. Se hace un estudio principalmente de los defectuosos. Por lo tanto, el concepto de éxito y fracaso no es solamente un concepto positivo, sino también el concepto del elemento que se va a estudiar. También tenemos acertar o no acertar, como por ejemplo cuando alguien un basquetbolista lanza al cesto, puede lograr el punto como puede no lograr el punto. Así también tenemos los otros casos en las empresas o en los colegios, los atrasados y los no atrasados, los que llegan puntual. Y obviamente los que llegan puntual no ofrecen problemas, sino que hay que hacer gestión con respecto a los atrasados. Por eso se toma como el caso favorable o los éxitos los atrasados, porque es el ente que vamos a estudiar para poder tomar decisiones. Bueno, una vez conocidos los experimentos de Bernoulli, que tienen solamente dos resultados posibles, o llega atrasado o llega puntual, logra el punto o no logra el punto, y así sucesivamente. Bueno, llamaremos experimento de Bernoulli aquel que tiene solo dos posibles resultados excluyentes, es decir, sucede uno o el otro. Si la probabilidad es favorable, la designaremos con la letra P, y si no, la designaremos con la letra Q. Por lo tanto, P más Q es igual a 1, o también podríamos decir que Q es igual a 1 menos P. Bueno, avancemos. Vamos ahora a ver un problema tipo que vamos a tratar de resolver con este concepto. Ya. Según el trabajo en la encuesta realizada por ustedes, analizando y calculando, podemos afirmar que un estudiante de cuarto medio llega atrasado al colegio un día cualquiera con probabilidad 0,2. Este trabajo lo hicimos, por lo tanto esta probabilidad de alguna manera ustedes están asociados. El inspector general, intentando atender esa alta tasa, se hace la siguiente pregunta. Si escojo al azar 5 estudiantes de cuarto medio, ¿cuál será la probabilidad de que dos de ellos hayan llegado atrasados? Mira, de 5, 2 de ellos hayan llegado atrasados. Bueno, veamos qué tenemos en este caso. Empecemos. En nuestro caso nos interesa estudiar el atraso, por tanto podemos ver que la probabilidad de atraso en este caso es 0,2. La probabilidad que llegue puntual, bueno, sería 1 menos la probabilidad de atraso. Es decir, la probabilidad de atraso es 0,2 y la probabilidad de que llegue a la hora es 1 menos la probabilidad de atraso. Es decir,
1 menos 0,2 que me daría 0,8. Ahí está la probabilidad de atraso y la probabilidad que llegue a la hora. Bueno, los posibles escenarios que tendremos con los 5 estudiantes y 2 de ellos llegando atrasados son los siguientes. Acá tengo 5 estudiantes cualquiera y puede suceder, uno de los casos es que Angélica y Bruno sean los que llegan atrasados y los demás llegan a la hora. O Bruno y Diana llegan atrasados y los demás llegan a la hora. O Diana y Estela llegan atrasados y los demás llegan a la hora. Y así sucesivamente, es decir, acá tengo que generar todas las posibilidades, todos los resultados posibles que me dan, en este caso, que 2 de ellos me lleguen atrasados. Bueno, y así lo voy llenando. Voy llenando en determinado orden. Mira, acá van juntitos las A, ahora las separé por un solo espacio, entonces ahí los demás llegan atrasados. Nuevamente los separo por un espacio y me queda que Bruno y Estela llegan atrasados y los demás llegan a la hora. Y así sucesivamente. Como ya los separé por un solo espacio, ahora los voy a separar por 2. Angélica y Estela llegan atrasados y los demás llegan a la hora. Y así sucesivamente. ¿Ve? Y finalmente por 3 espacios, y ese es el caso. Bueno, cada una de estas situaciones, la probabilidad de que llegue atrasado, bueno, es 0,2. Y la probabilidad de que llegue a la hora es 0,8. Por lo tanto, puedo cambiar todas estas letras por las probabilidades correspondientes. Y me doy cuenta que de alguna manera que Angélica llega atrasada y Bruno llega atrasado, estos dos eventos son completamente independientes, porque no hay una influencia entre ellos, a menos que sean pololos, pero en este caso, como lo escogí en forma aleatoria, eso no corresponde. Por lo tanto, desecho esa situación. Por lo tanto, yo puedo generar que son independientes, por lo tanto, multiplico en este caso la probabilidad de este caso, sería igual a 0,2 elevado a 2 por 0,8 elevado a 3. Y me doy cuenta que los demás también todos son lo mismo. Me da lo mismo, todo me da 0,2 elevado a 2 por 0,8 elevado a 3. ¿Ya? Así. Por lo tanto, si yo cuento, ¿cuál es la probabilidad de que de 5 estudiantes 2 llegan atrasados? Bueno, sería la suma de todas estas probabilidades que tengo acá. ¿Ya? Pero en otras palabras me doy cuenta que todo esto me da 10. Son 10 casos que son iguales. 10 por 0,2 elevado a 2, 0,8 elevado a 3. Si yo hago este cálculo me da 0,2048 y es decir, me da un 20,48%. Por lo tanto, los posibles los 2 alumnos que llegan atrasados si yo selecciono 5 al azar, sería un 20,48%. Ahora quiero que apuntemos a la medida de este número 10, cómo lo logramos obtener. Este número 10 es lo mismo que nosotros hayamos obtenido una combinatoria de 5 elementos de 2, es decir, de 5 elementos seleccionamos 2, sacamos esta combinatoria y vemos que es la misma. ¿Ya? Acá simplificamos y me da que es 10. Por lo tanto, la cantidad de elementos de esto lo puedo obtener de esta forma. ¿Ya? Bueno, todo esto tuve que hacer para resolver este tipo de ejercicio. La verdad es una problemática bastante grande. Imagínense que para cada uno de ellos resolver esto. Bueno, si nosotros supiésemos lo que es la distribución binomial, lograríamos resolverlo rápidamente. ¿Ya? ¿Y qué es lo que es la distribución binomial? Bueno, es una distribución de probabilidad discreta que cuenta el número de éxitos en una secuencia de n ensayos de Bernoulli, ¿ya? Independientes entre sí con una probabilidad fija P de ocurrencia de éxito entre los ensayos. Éxitos en este caso son los atrasos, n ensayos la cantidad de alumnos, independientes entre sí, la probabilidad entre ellos es independiente, ¿ya? Entonces se dan cuenta que hay elementos que ya están en la problemática que tenemos. Bueno, ¿en qué consiste esta distribución binomial, este modelo binomial? Bueno, consiste en que si X sigue una distribución binomial, X binomial, parámetros NP, entonces la probabilidad de obtener R éxitos en N experimentos independientes, cuando P es la probabilidad de éxito en cada experimento, es. Y aquí está la fórmula, y con esta fórmula, si nosotros supiéramos esta fórmula, sencillamente hacemos el cálculo rápidamente. Con Q igual a 1 menos P, y X toma los valores de 0 hasta N. Bien, bueno, pero para poder ver si algo es una distribución binomial, bueno, tenemos que verificarlo, y verifiquemos si podemos aplicar el modelo de distribución binomial a nuestro problema. Es decir, verifiquemos los 4 elementos esenciales de una distribución binomial. Esto es lo que les voy a presentar ahora, los 4 elementos esenciales de una distribución binomial. Si yo tengo estos 4 elementos, voy a poder usar la fórmula que recién les di, es decir, la distribución binomial. ¿Cuáles son los elementos?
Los elementos. Uno, hay un número fijo de experimentos. Otro elemento esencial que tiene que tener. Cada experimento tiene dos resultados posibles, éxito o fracaso. 3. La probabilidad de éxito P es constante de experimento en experimento. Y 4. Los experimentos entre sí son independientes. Es decir, estas 4 tienen que aparecer para que yo pueda aplicar el modelo de distribución binomial. Veamos en nuestro ejemplo. Hay un número fijo de experimentos. En nuestro caso hay 5 experimentos, 5 estudiantes observados. 2. Cada experimento tiene dos resultados posibles, éxito o fracaso. Bueno, un éxito en nuestro caso es el estudiante llega atrasado y el fracaso es el estudiante llega a la hora. Claro, porque estamos estudiando, el estudiante llega atrasado porque sobre este vamos a ejecutar alguna gestión. ¿Ya? Por lo tanto, sí, se cumple. O sea, se cumplió esa y esa. Ahora, la probabilidad de éxito es constante experimento a experimento. Bueno, la probabilidad de éxito es 0,2, claro. La probabilidad de que llegue atrasado un alumno, cualquiera, es 0,2. Por lo tanto, sí existe y es constante. Cada vez que se escoge un estudiante, el atraso es en nuestro estudio. ¿Ya? La probabilidad de éxito es 0,2 cada vez que se escoge un estudiante. Claro, la probabilidad de que un estudiante llegue atrasado es simplemente 0,2. Y los experimentos entre sí son independientes. Bueno, también vimos que son independientes, es decir, obtener un atraso en un experimento no afecta los resultados del próximo experimento. Es decir, si uno de los alumnos llega atrasado, eso no afecta que el otro alumno haya llegado atrasado. Bueno, por lo tanto tenemos los 4 elementos esenciales de la distribución binomial y si tenemos estos 4 elementos esenciales, bueno, podemos entonces ocupar la fórmula. ¿Cuál es la fórmula? Bueno, nos damos cuenta que en este caso se cumplen las 4 condiciones, por lo tanto X cuenta el número de estudiantes que llegan atrasados, es decir, X se distribuye, en nuestro caso como N es igual a 5, son 5 estudiantes, es decir, X se distribuye binomial con parámetro 5 y la probabilidad de atraso es 0,2. Ahí está. NP sería. Por lo tanto, como X se distribuye en forma binomial, ocupamos la fórmula. En este caso N es igual a 5, R es igual a 2, P es igual a 0,2, Q es igual a 0,8. Reemplazamos los valores y sencillamente resolvemos. Acá la probabilidad de que X sea igual a 2 sería la combinatoria de 5 de 2, de 0,2 elevado a 2, 0,8 elevado a 5 menos 2. Hacemos los cálculos y simplemente logramos el mismo resultado solamente utilizando la fórmula. Es decir, eso sí tenemos primero que identificar si el problema que tenemos tiene los 4 elementos esenciales de una distribución binomial. De esta forma se hace estos problemas. ¿Ya? Bueno, vamos entonces ahora a verificar nuestro aprendizaje. Acá les tengo 3 ejemplos y vamos a ver si podemos identificar los elementos esenciales de la distribución binomial. Comenzamos con el primero. En una tienda de mascotas hay 15 perros, 9 gatos y 8 canarios. Si escojo al azar 3 mascotas, ¿cuál es la probabilidad de que 2 de ellos sean perros? A ver, vamos a ver. Hay un número fijo de experimentos. N en este caso son 3 los elementos que voy a observar. Sí. Vamos, cada experimento tiene 2 resultados posibles. Bueno, la pregunta es cuál es la probabilidad de que 2 de ellos sean perros. O sea, la probabilidad de que sea perro. En este caso sería 15 sobre 9 más 8 son 17. Serían 32. Es decir, 15 sobre 32. Y la probabilidad de que no sea perro. No perro. Bueno, sería la diferencia. Por lo tanto, sí. Es decir, sería en este caso 17 sobre ya. Por lo tanto, ya. Cada experimento tiene 2 resultados posibles. Sí. ¿Es perro o no es perro? La probabilidad de éxito es constante. Tenemos que ver esto. Es constante en cada evento. A ver, si yo, el primero, es perro. El segundo se mantiene la misma probabilidad. Bueno, dice, si escojo al azar. Como ya escogí un perro, ya adentro no me quedan 15 perros, pasó ahora a haber 14 perros. Por lo tanto, la probabilidad del siguiente caso ya no sería, sería 14 sobre, en el siguiente caso ya tengo 14 perros, 14 sobre 31, es decir, varió. Por lo tanto, esta ya no cumple. Como no cumple esa condición, entonces en este caso no sería un modelo de distribución binomial. Y obviamente los experimentos sí son independientes. No, ¿por qué? Porque la ocurrencia de uno afecta a la ocurrencia de otro. Por lo tanto, no. Es decir, simplemente este no es. ¿Ya? Vamos al siguiente caso. En una bolsa hay bolitas, 12 blancas, 5 rojas y 8 azules. Si escojo al azar 3 bolitas con reposición. ¿Cuál es la probabilidad de que 2 de ellas sean azules?
Bueno, ¿hay un número fijo de experimentos? En este caso sí. 3 observaciones que voy a hacer. Voy a escoger 3 elementos. ¿Cada experimento tiene 2 resultados posibles? Bueno, si escojo al azar 3 bolitas, ¿cuál es la probabilidad de que 2 de ellas sean azules? La probabilidad de que sea azul. Y la otra sería la probabilidad de que no sea azul, no azul. Es decir, la del complemento. Sí, se cumple. La probabilidad de éxito P es constante en el experimento. Bueno, veamos. La probabilidad de que sea azul, si yo busco acá, sería, bueno, azul 8 sobre el total. 12, 5 más 8 son 13, 12 sobre 25. Y la probabilidad, y dice con reposición, es decir, una vez que saco un azul la vuelvo a ingresar adentro, o sea, se repone nuevamente el mismo espacio muestral, por lo tanto sí, es constante en cada una de ellas, es constante. Y finalmente, los experimentos entre sí son independientes, claro, porque la ocurrencia de un evento no afecta al siguiente evento. Por lo tanto, en este caso sí, es binomial, por lo tanto podemos usar el modelo de distribución binomial para resolver este problema. ¿Ya? Vamos al siguiente. De todos los árboles plantados por un jardinero, el 90% sobreviven. Si el jardinero planta 10 árboles, ¿cuál es la probabilidad de que 8 o más sobrevivan? Bueno, ¿cuántos hay un número fijo de experimentos? Claro, en este caso son 8. No, disculpa, en este caso son 10. 10 son los que yo quiero estudiar. ¿Ya? 10. Entonces, por lo tanto, tendríamos, recordemos, este no es, este sí y este va. ¿Hay un número fijo de experimentos? Sí, en este caso n vale 10. 10 observaciones. ¿Cada experimento tiene 2 resultados posibles? Claro, que sobreviva o no sobreviva. Bien. Entonces tenemos la primera, la segunda. La probabilidad de éxito P es constante experimento. Claro, la probabilidad de que sobreviva el árbol, ¿ya? Es un 0,9 y es de árbol en árbol, por lo tanto es constante para cada árbol. Sí, también se cumple. Y los experimentos entre sí son independientes, claro, porque la sobrevivencia de uno es completamente, no afecta a la sobrevivencia del otro. ¿Ya? La probabilidad del primero no afecta a la probabilidad del segundo. Por lo tanto, sí, es decir, en este caso también es un modelo, se puede aplicar un modelo de distribución binomial. Bien, ya hemos verificado esto. Bueno, acá hay una lista de ejercicios. La vamos a ir trabajando cada uno de ellos. ¿Ya? Y bueno, para cerrar la clase, la distribución binomial. ¿Qué tenemos que recordar de la distribución binomial? Los elementos esenciales de una distribución binomial: hay un número fijo de n experimentos, cada experimento tiene 2 resultados posibles, éxito o fracaso. La probabilidad de éxito P es constante en cada experimento. Los experimentos entre sí son independientes. Podemos leer que X se distribuye binomial, NP se lee X variable aleatoria que tiene una distribución binomial con parámetros NP, donde N es el número de experimentos y P la probabilidad de éxito de la variable aleatoria X. Se resume a, es decir, en forma resumida, X se distribuye en forma binomial con parámetros NP. Así se lee esto. No olvidar eso. Y la probabilidad de obtener R éxito en n experimentos independientes, cuando P es la probabilidad de éxito en cada experimento, es, y aquí está la fórmula de la distribución binomial. No olvidarla para aplicarla. Espero que hayan entendido y nos estaríamos viendo en alguna otra clase.